Te enteña honra que me siga. Corría el año 1589, tras la estrepitosa caída de la invencible española. La Armada inglesa decidió montar la suya propia. La invencible inglesa, valga la redundancia. También llamada la Contraarmada. En el capítulo de hoy de Costa Ignota, vamos a tratar una de las figuras más destacadas y míticas de Galicia, y en concreto, la más admirada de la ciudad de La Coruña. Esta figura se trata de la heroína que da precisamente el nombre a la plaza donde se encuentra ubicado el ayuntamiento de la ciudad. Una mujer fuerte y valiente, una mujer que fue ante todo madre y esposa. Pero por lo que pasó a la historia realmente, fue por ser una feroz guerrera que logró repeler el ataque de una flota inglesa al mando del tan conocido corsario Sir Francis Drake. Su nombre fue María Pita, y esta es su historia. La Guerra Anglo-Española, acaecida entre 1585 y 1604, fue un enfrentamiento armado entre los reinos de Inglaterra, bajo el gobierno de Isabel I, y España, dirigida por Felipe II. Comenzó con victorias inglesas notables, como la Batalla de Cádiz en 1587 y la derrota de la Armada Invencible en 1588. Sin embargo, España logró victorias importantes, como la de la Contraarmada en 1589, y mejoró significativamente la protección de sus flotas en las Indias, lo que debilitó a Inglaterra y llevó a la firma de un tratado de paz en Londres en 1604, que favorecería a España. Los motivos de Felipe II para iniciar la guerra fueron de índole económica, política y religiosa. Políticamente, la creciente influencia de la monarquía hispánica, que había anexado Portugal en 1580 y que estaba expandiendo su dominio en América, era vista como una amenaza por Inglaterra. Esta última apoyaba a los enemigos principales de España, los rebeldes neerlandeses en los Países Bajos y el pretendiente al trono portugués en Portugal. En términos religiosos, la diferencia entre el protestantismo inglés y el catolicismo español contribuyó a la hostilidad entre los dos países. Económicamente, los ataques de corsarios ingleses contra los territorios y las flotas españolas en las Indias representaban una amenaza para los intereses económicos de España. Estos ataques, aunque no siempre resultaban en grandes victorias, eran una molestia constante para Felipe II y su régimen. La guerra comenzó oficialmente en 1585, cuando Sir Francis Drake llevó a cabo una serie de ataques en la costa ibérica y las Indias occidentales, lo que llevó a Felipe II a preparar una gran flota para invadir Inglaterra. La ejecución de María I de Escocia en 1587, seguida por la autorización del Papa Sixto V para deponer a Isabel I en favor de Felipe II, aumentó las tensiones entre los dos países y contribuyó al estallido de la guerra. En agosto de 1588, los planes de invasión españoles se materializaron con el despliegue de la Armada Invencible, bajo el mando del duque de Medina Sidonia, que enfrentó a la flota inglesa liderada por Charles Howe en el Canal de la Mancha. Sin embargo, condiciones climáticas adversas y la resistencia de los ingleses resultaron en una derrota catastrófica para los españoles, con un solo barco español hundido por acciones directas de los ingleses. Isabel I de Inglaterra sabe que si lanza un ataque masivo en poco tiempo, coge a España a contrapié, coge a España sin la flota preparada para
para enfrentarse a ellas. Y así es como va a lanzar Isabel I de Inglaterra la contraarmada, una flota más grande que la Armada Invencible y que no se conoce ni los profesores de historia, ni los profesores de historia en España, ni los profesores de historia en Inglaterra. Todo lo que flota es llamado a las armas, tampoco tiene dinero para prepararlo, pero la promesa de un gran botín atacando España, atacando Lisboa, en los países ricos de la época, pues hace que el patriotismo inglés consiga que hasta 180 barcos, la reunión de 180 barcos, la reunión de 27.667 hombres, todo esto son, según documentos ingleses, que zarpan de Plymouth el 29 de abril de 1589. Pero Drake y Norris, Drake, el almirante de la flota, Norris, el general de las fuerzas del ejército embarcado, no se atreven a desobedecer tan flagrantemente las órdenes de la reina. Y dicen, mira, vamos a hacer una cosa, atacamos La Coruña, una ciudad española, la destruimos, saqueamos esto, la reina no nos va a moler a palos, y ya nos vamos a Lisboa, que es lo que queremos, saquear esa enormemente rica ciudad de Europa. Con todo aquello, la corona inglesa quería conseguir 3 cosas. Una, hacerse con Lisboa. Lisboa en esos momentos pertenecía a Felipe II, el rey de España. La segunda cosa era acabar con los restos de la Armada Invencible. Y la tercera, y no por ello menos importante, era hacerse con las Azores, porque de ese modo conseguiría las rutas que llevaban al Nuevo Mundo. Se hacían de oro. El plan de Isabel I era maravilloso, era perfecto. Hasta que a Sir Francis Drake, un antiguo corsario, se le ocurrió la feliz idea de intentar saquear La Coruña. Mal paso estaba dando. El 3 de mayo de 1589 se encienden hogueras en toda la costa, ya preparadas para el efecto. Se enciende una tremenda hoguera en lo alto de la Torre de Hércules, un faro romano que hay aquí al lado. Y todas estas hogueras llaman a la población, a la ciudad, a la defensa de la ciudad. Acuden todos los campesinos, acuden señores de distintos lugares, como de Betanzos y otros sitios, acuden a la defensa de la ciudad de La Coruña contra esta enorme flota. Pero claro, la ciudad de La Coruña era muy pequeña, 4.000 habitantes, pero que hay una flota de casi 28.000 hombres. Pero el 5 de mayo ya La Coruña, que es una península, ha sido sitiado el istmo, donde había un murete de 4 metros de altura, ha sido sitiado ese istmo por las fuerzas inglesas, y esa noche lanzan el ataque contra el istmo y consiguen desembarcar en el interior de la península, consiguen desembarcar en la playa Corrida de la Marina, consiguen desembarcar exactamente ahí 1.500 hombres, y cogen por la espalda a los defensores del istmo, que tienen que girar sobre sus pasos, dejar de defender el istmo y abrirse paso hacia la ciudad alta. La Coruña era una península, y en el fondo de la península estaba la antigua ciudad medieval, que tiene unas murallas de principios del siglo XIII, aún se conservan algunos tramos pequeñitos, pero se conservan, y ahí tienen que refugiarse todos los soldados. Pero claro, al dejar el istmo desguarnecido, al ser atacados por la espalda, ya penetra todo el grueso de la infantería inglesa. Es la noche triste de La Coruña, muchos vecinos mueren, muchos van a ser torturados, porque Norris, de Black Norris, utilizaba la técnica del terror para rendir a las plazas. Aquí, en vez de rendirla, lo que va a conseguir es, como se diría en español castizo, encabronarla. 12.000 efectivos ingleses entran en masa en la ciudad. Saquean, destrozan todo a su paso. 12.000 efectivos. ¿Os podéis imaginar? No, es que, a ver, verlo escrito se ve grande, pero uno no se puede hacer una idea de la cantidad de gente que podía haber ahí. ¿Os imagináis? Todos juntos asaltando la ciudad. Debe ser algo espantoso.
la población se defiende. Todos los hombres quedan clavados a la defensa de la muralla, en la muralla. Las mujeres son las encargadas de abastecer a los hombres que están defendiendo una muralla de 1100 metros de perímetro, de diversos ataques, y se encargan de algo extraordinario, que es desmontar las casas intramuros para conseguir un gigantesco acopio de piedras que consiga apuntalar por el lado interior las murallas, puesto que los ingleses están utilizando dos técnicas para acabar con La Coruña. Por un lado, están minando la punta norte de la ciudad, o sea, están haciendo un túnel subterráneo para con un tremendo acopio de pólvora volar el torreoncillo de la punta norte de la ciudad. La ciudad tenía 17 torreoncillos semicirculares, era una muralla medieval antiquísima, previa, muy anterior a la artillería, y por otro lado los ingleses baten continuamente la muralla con artillería en un batir convergente para abrir una brecha, y así consiguen abrir la brecha, pero tanto apuntalaron las mujeres la muralla que cuando explota la muralla, los gases de la explosión, a pesar de los cálculos de los artificieros ingleses, no encuentran salida intramuros, no encuentran salida hacia arriba, y así Norris se dispara a la cara a la muralla coruñesa. 300 hombres de vanguardia quedan enterrados vivos, y sobre las piedras, sobre los cascotes, sobre los cadáveres y los heridos ingleses se produce una tremenda escaramuza entre las tropas de élite españolas y los ingleses que pretenden entrar por la muralla. No consiguen entrar por la brecha abierta en el cubo minado, en el llamado cubo minado. Un alférez inglés entra, un albanderado entra en la ciudad, y en ese momento, que ya no quedan hombres para defenderlas, hay que pensar, claro, que evidentemente la mitad de la población eran mujeres, y las mujeres entran en combate a muerte como un cuerpo estratégico de reserva, lo que se llamaría un cuerpo estratégico de reserva, y se lanzan a por el inglés. No tienen nada que perder, sus hijos están llorando en el interior de la muralla, saben que como caiga la ciudad van a caer ellas, van a caer sus maridos, muchos de ellos ya muertos, y van a caer sus hijos. Una madre luchando en defensa de su hijo es una fuerza invencible de la naturaleza. Una de estas madres, con hijos pequeños llorando en su interior, se lanza por el alférez y, según documentos, lo mata y lo despeña, se despeña al alférez. Al despeñar al alférez se produce una suspensión en el ataque, las mujeres entran en combate y cogen todas las piedras que les habían sobrado del apuntalamiento de las murallas, se asoman a la muralla y someten al ejército invasor que está subiendo por las murallas a una inconcebible lluvia de adoquines. ¿Y cómo no se iban a motivar todas estas gentes? ¿Os podéis imaginar una mujer en aquella época agarrando la cabeza sangrante de un alférez y mostrándola al pueblo? Increíble. Debió ser una imagen impactante para todos. Así es como fueron todos en tropel. Yo también iría. Aquello animó al pueblo, que dejándose guiar por nuestra heroína, luchó con fuerzas renovadas contra las tropas de Drake e hizo que todas estas tuviesen que volver a sus barcos. María Mayor Fernández de Cámara y Pita, mejor conocida como María Pita, fue una heroína de la defensa de La Coruña en 1589 contra la Armada Invencible inglesa. Nacida en la ciudad de La Coruña, su origen fue humilde como lo fueron sus progenitores, Simón Arnao y María Pita, conocida como la Vieja, propietarios de una pequeña tienda situada en la ciudad de La Coruña, tal y como indican las principales fuentes de estudio de su biografía. Aunque algunas etapas de su vida siguen presentando importantes lagunas, su biografía ha podido reconstruirse en líneas generales gracias a la documentación que sobre ella se conserva en el Archivo General de Simancas, el Archivo Notarial de La Coruña y el Archivo del Reino de Galicia, en particular los memoriales que María Pita elevó al Consejo de Guerra en solicitud de una recompensa por sus servicios, algunas escrituras notariales y una veintena de procesos judiciales.
Aún desconociendo la fecha exacta de su nacimiento, diversos datos permiten situarla entre 1556 y 1562, sin que se sepa casi nada acerca de cómo discurrió su vida en los años inmediatamente posteriores. La única información disponible hasta la fecha certifica que en su primera juventud ayudaba en el negocio familiar a su madre y a una hermana, fruto de un anterior matrimonio de María Pita, alias la Vieja, con un tonelero. A su vez, María Pita, la heroína que hoy nos ocupa, llegó a casarse hasta 4 veces, como 4 veces enviudó, teniendo abundante descendencia de estos 4 matrimonios, descendencia que terminó resultando más que conflictiva en las etapas finales de su vida, a causa de sucesivos conflictos entre su progenie, debidos a disputas por su herencia y demás legado material. María Pita ha pasado a la historia como una heroína, acometiendo gestas no exentas de adorno y leyenda, que, sin llegar a dejar de ser ciertas, los estudiosos de su vida estiman un tanto exageradas en algunos detalles. Su principal hazaña relata lo siguiente. El 13 de mayo de 1589, las tropas inglesas llegan a La Coruña dirigidas por el almirante y antiguo corsario, Sir Francis Drake, al mando de la conocida como Contraarmada. El ataque forma parte de la estrategia que mantiene la reina de Inglaterra, Isabel I, para despojar del trono de Portugal a quien había sido su cuñado y posteriormente rechazado pretendiente, el rey Felipe II, rey de España desde 1556 y de Portugal desde 1580. Los ingleses, habiendo cercado la ciudad de La Coruña, abrieron una brecha en la muralla y comenzaron el asalto de la ciudad vieja. Durante el mismo, mataron a Gregorio de Rocamunde, segundo marido de María Pita. Ella, llena de rabia, arrebata la lanza de la bandera inglesa y con la misma mata al alférez que dirigía el asalto. Este era el hermano del almirante Francis Drake. Esto desmoralizó a la tropa inglesa, compuesta por 12.000 efectivos, y provocó su retirada. La tradición dice que este hecho se llevó a cabo al grito, en gallego, de «Quien tenga honra, que me siga», que en castellano significa «Quien tenga honor, que me siga». Una vez acabada la batalla, María Pita ayudó a recoger los cadáveres y a cuidar de los heridos. Junto a ella, otras mujeres de La Coruña ayudaron a defender la ciudad, como así documentan las fuentes citadas anteriormente. Debido a estos hechos, y al enviudar por última vez de su último y cuarto marido, el rey Felipe II le concedió una pensión que equivalía al sueldo de un alférez más 5 escudos mensuales y le concedió un permiso de exportación de mulas de España a Portugal. Como ya hemos dicho, tuvo que hacer frente a numerosos pleitos derivados de la gestión de sus bienes y de los enfrentamientos registrados entre sus descendientes. La violencia que rodeó a algunos de ellos explica que más de la mitad de los procesos judiciales en los que se vio involucrada fueran querellas criminales y que su fama de mujer osada y pendenciera creciera entre sus contemporáneos. En febrero de 1643 se produjo su fallecimiento en Cambre, un lugar cercano a la capital coruñesa, donde tenía una casa y algunas tierras. En su partida de defunción figuraba su deseo de ser enterrada en el convento coruñés de Santo Domingo, lugar de sepultura del último de sus maridos. Sin embargo, no existe registro de dicho acto y su tumba no ha podido ser localizada hasta la fecha. Estudiosos del tema especulan que quizá aquí donde nos encontramos en estos momentos está el cuerpo enterrado de María Pita. Otros también piensan que puede estar su marido o incluso un aristócrata alemán. Pero no sé, dejemos volar la imaginación y pensemos que sí, aquí, junto a esta iglesia del siglo XII, se encuentra enterrada nuestra heroína María Pita. El fatídico asalto, la vida de Drake no volvió a ser la misma. Realmente
no volvió a ganar ninguna batalla, perdió por completo el favor de la reina. Isabel I no lo quería ni tener delante. Algunos especulan que pudo ser incluso una maldición que la propia María Pita le lanzó para que borrase su nombre de la historia. Que nada quedase de él. Maldición o no, eso no lo sabemos, pero lo que sí es cierto, que Drake pasó su vida, la vida que le quedaba ya, sin pena ni gloria. Completamente fuera de juego. El fracaso de la contraarmada inglesa, que desplegó más de 150 naves de distintos tipos y perdió más de 40 navíos entre hundimientos y capturas durante el desarrollo de sus operaciones, causó grandes pérdidas financieras en el tesoro isabelino y permitió a Felipe reconstruir la flota española del Atlántico, que volvió rápidamente a tener supremacía. Entre 1595 y 1596, una expedición inglesa liderada por Drake y Hawkins, con el objetivo de atacar los asentamientos españoles en el Caribe, enfrentó una serie de derrotas. Primero, fueron repelidos en las Palmas de Gran Canaria y luego sufrieron pérdidas significativas en varios encuentros con fuerzas españolas, a pesar de la superioridad numérica de estos últimos. Las defensas españolas se anticiparon a los ataques, causando graves bajas a los ingleses, incluyendo la muerte de ambos comandantes. La leyenda de Pepa a Loba. Nunca quixen nin quererei, e cando queira morrerei. Se cuenta que en las tranquilas tierras de Astrada, en Pontevedra, nació allá por el año 1835 una niña llamada Pepa. Su hogar, desprovisto de comodidades, carecía incluso de camas para el descanso, comida o leña para calentar el hogar en las heladas noches de invierno. En su infancia, Dorinda, la tía de Pepa, le encomendó el cuidado del campo y de las ovejas. Fue entonces cuando la joven pastora comenzó a labrar su leyenda. Mientras velaba por el rebaño, un lobo se abalanzó sobre las indefensas ovejas. Sin titubear, la valiente niña se enfrentó al feroz animal con coraje y determinación. A su lado, siempre leal, estaba su compañero inseparable, un perro llamado Lueiro. Juntos lucharon contra la bestia hasta que finalmente Pepa logró abatirla. Desde ese día, todos comenzaron a conocerla como Pepa a Loba. Cuando Pepa Loba alcanza la juventud, su vida da un giro oscuro que marcará su destino para siempre. Su madre, la Falucha, es violada en su propia casa por un extraño, dejándola embarazada. Pepa es testigo de esta atrocidad y queda marcada por el trauma de por vida, pues 9 meses después, su madre fallece en el parto junto con el bebé que esperaba. Su tía Dorinda asume la responsabilidad de cuidar de ella, pero en lugar de brindarle protección y cariño, la somete a una vida de penurias y abusos. La obliga a mendigar en las ferias, a trabajar en el campo y a cuidar los rebaños, hasta que finalmente decide enviarla a vivir con el tendero del pueblo. Este despiadado acto no tiene un buen propósito, pues su idea es que el tendero la convierta en su querida para obtener beneficios económicos a costa de la inocencia de Pepa. El tendero, quien en vez de someterla, le coge cariño y la adopta como su hija, es hallado sin vida, brutalmente asesinado con un cuchillo clavado en el pecho. Pepa es acusada de homicidio y sentenciada a cadena perpetua en la cárcel de Pontevedra. Durante su reclusión, el resentimiento y el deseo de venganza crecen en el corazón de la muchacha. Y finalmente decide escapar de su encierro, adoptando el disfraz de un sacerdote y utilizando las vestimentas del capellán de la cárcel, al cual había engañado dejándolo inconsciente después de pedirle ayuda espiritual. Tras su audaz fuga, disfrazada de hombre y armada con una pistola, Pepa, acompañada siempre de su fiel compañero Lueiro, regresa a su pueblo, decidida a vengarse. Con este acto, Pepa se convierte en una forajida
y el inicio del reinado de Pepa Aloba. Se refugia en las profundidades del monte, donde reúne una banda de forajidos dedicados a impartir justicia por su propia mano. Su misión: acabar con los ladrones, asesinos y violadores que asolaban la región, emulando así quizá a un Robin Hood, el legendario héroe del bosque de Sherwood. Dicen que Pepa vivía siguiendo dos máximas que definían su compleja personalidad. Una era «Home morto non fala» y «Nunca quixen nin quererei, e cando quera morrerei». La primera significa «hombre muerto no habla» y la segunda «nunca quise ni querré, y cuando quiera moriré». Como marca la tradición gallega, cada 11, 12 y 13 de septiembre, durante las fiestas de San Cibrao, en O Carballiño, se organiza una feria en el barrio de Flores. Entre los puestos de artesanía y oficios, las calles son testigos del paso de una mujer a caballo y su banda. Una leyenda que se ha entrelazado con nuestra propia historia. La leyenda de Pepa Aloba. La grandeza de María Pita trasciende más allá de su valentía frente al ejército inglés liderado por Drake. Su verdadero mérito radica en su lucha incansable por la igualdad de género, una lucha que la convierte en la primera y posiblemente la más importante feminista de España, quizá incluso del mundo entero.